Dicen que algunas de las mayores fortunas del mundo se construyen con inteligencia, pero pueden derrumbarse por un solo error. Y lo más sorprendente es que incluso una de las familias más poderosas de la historia cometió uno. Sí, la familia que dominó el petróleo, la banca y parte de la economía mundial. La familia John D. Rockefeller. Pero lo que pocos saben es que un error financiero cambió el destino de su imperio para siempre. A finales del siglo XIX, John D. Rockefeller no era solo un empresario, era el hombre más rico del planeta. Su empresa, Standard Oil, controlaba casi todo el petróleo de Estados Unidos. Imagina eso por un momento. Casi todo el combustible que movía trenes, fábricas y ciudades pasaba por sus manos. Su influencia era tan grande que muchos decían que tenía más poder que algunos gobiernos. Pero ese poder empezó a llamar demasiado la atención. Y cuando eso ocurre, los enemigos comienzan a aparecer. Durante años, Standard Oil creció sin parar. Compraban competidores, controlaban precios, dominaban los ferrocarriles. Era un imperio económico casi imposible de detener. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Periodistas, políticos y ciudadanos comenzaron a acusar a la empresa de monopolio. Una periodista llamada Ida Tarbell empezó a investigar a fondo la compañía. Publicó artículos revelando cómo funcionaba realmente el imperio de Rockefeller. Y el público quedó impactado. Por primera vez, la gente empezó a ver al hombre más rico del mundo como una amenaza para la economía. El gobierno comenzó a intervenir. Y lo que parecía imposible, empezó a suceder. En 1911, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión histórica. El caso llegó hasta la Supreme Court of the United States. El veredicto fue devastador. El imperio Standard Oil había violado las leyes antimonopolio. La empresa debía desaparecer. Sería dividida en 34 compañías diferentes. Imagina eso. El imperio más poderoso del petróleo, desmantelado por completo. Para muchos, ese fue el fin de Rockefeller. Parecía el mayor error financiero de su historia. Pero la historia aún no terminaba. Cuando el imperio se dividió, todos pensaron que la fortuna de Rockefeller se reduciría. Pero ocurrió algo inesperado. Rockefeller conservó acciones en todas las nuevas empresas. Y esas empresas comenzaron a crecer de forma independiente. Algunas de ellas se convertirían en gigantes de la energía. Empresas que más tarde darían origen a compañías como ExxonMobil. Y lo increíble es que, cuando todas esas empresas empezaron a aumentar su valor, la fortuna de Rockefeller se multiplicó aún más. Lo que parecía el final del imperio, terminó haciéndolo todavía más rico. Este momento cambió la historia de los negocios, porque demostró algo sorprendente. A veces, lo que parece una catástrofe financiera termina siendo la mejor decisión económica sin quererlo. El imperio original desapareció, pero sus fragmentos se volvieron aún más poderosos. Y la familia Rockefeller continuó siendo una de las más influyentes del mundo durante generaciones. Todo por un evento que parecía un desastre. La historia de John D. Rockefeller deja una lección curiosa. En los negocios y en la vida, no siempre perdemos cuando algo se rompe. A veces, cuando un imperio se divide, es exactamente cuando empieza a crecer de verdad. Porque el verdadero poder no está en evitar los errores, sino en saber convertirlos en oportunidades.